La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. Muy buenos días, señoras y señores, bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Ya estamos conectados en todo el Perú a través de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima usted nos puede escuchar por Radio Santa Rosa, en la frecuencia modulada en 105.1 en todo el sur de Lima y 1500 a nivel nacional. En la amplitud modulada, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín en Arequipa, Radio Veritas en el Cusco, Radio Cepagua en Ucayali, Radio Quillabamba en La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado, emisoras con el carisma dominico en el Perú. También hay otra red de emisoras que se unen a esta transmisión, como es Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno y Radio La Decana también en Puno, Radio San Valentín en Juliaca, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en el Vicariato Apostólico de Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Apumaquisterio, AM Tagua nos ponen podcast en todo el Perú y el mundo. Además estamos en los aplicativos móviles y también en la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Hoy día 29 de julio del año 2020, año que pasará a la historia. Y para los periodistas también se nos hace diferente este 29 de julio. A estas horas ya estábamos en la avenida Brasil, tiritando de frío, pero con las ganas de transmitir la famosa parada militar. Diferente este año, y Rosa María también nos va a contar quizá un poco de esas experiencias de fiestas patrias y sobre todo el análisis de lo que dijo ayer el presidente de la República. Rosa María, muy buenos días. Seguimos celebrando las fiestas patrias. A ver, primero disculparme con la radio y con toda nuestra audiencia. Ayer yo tenía un compromiso con la República, pero no sabía que el compromiso era permanente, perpetuo. Entonces desde las 7:45 de la mañana, salvo en el momento de la misa y del mensaje, me han tenido atada a la cámara, entonces no pude comunicarme con ustedes. Pero sí he estado siguiendo todo y por supuesto... 28 de julio, muy diferente, ¿no? Ahí dice, todo el mundo ayer me dice, ya hemos normalizado la diferencia. Yo no he normalizado nada, tú tampoco. Primero porque, como tú dices bien, el 29 era un día de trabajo para nosotros, pero de feriado para todo el país. Hoy día es un día de trabajo para todo el país, para nosotros también, como siempre, pero de trabajo para todo el país. Y lo segundo es que, claro, solamente en el año de la gripe H1N1 se suspendió la gran parada militar. Y hubo 2009, creo que fue, ¿no? 2009, así es, hubo meses después un acto cívico interno, pero no se hizo una parada, justamente porque se advirtió que las reuniones masivas promovían el contagio y la gripe H1N1 no era tan contagiosa como el COVID-19. Lo recuerdo bien porque yo también me contagié en esa oportunidad. Ahora, ayer sí hemos tenido formalmente los actos que manda la Constitución. El acto central que manda la Constitución es leer un mensaje al país. Tiene que ser leído por el presidente de la República y tiene que dar cuenta de su gestión, de su programa de gobierno. Es una rendición de cuentas y es también una apuesta al futuro, es un proyecto de lo que el presidente quiere hacer o el Ejecutivo quiere hacer. Creo que en ese sentido el mensaje de ayer cumplió. Fue cumplidor porque cumplió lo que la Constitución establece, qué cosa he hecho y qué cosa voy a hacer. Y tal vez, como han dicho varios, la retórica fue correcta, el tono fue correcto, pero deja muchas cosas en el camino que creo yo vamos a analizar bastante esta mañana. Tal vez los tres anuncios más importantes son los económicos, ¿no? El primero es un nuevo bono para 8,5 millones de hogares en el Perú, que es prácticamente todos los hogares del Perú, de 720 solos, a repartirse entre agosto y octubre. Luego, el presupuesto para el Ministerio de Salud de 20,000 millones para el próximo año.
sobre el cual además te diré que ha habido cierta controversia. Hasta esta hora no tengo los números claros. Algunos señalan que duplica el monto, pero ayer en una entrevista en La República con el exministro Abel Salinas, nos dijo que el presupuesto de este año es de 18.000 millones, el de apertura, y que probablemente ya llegue a 23.000 millones por la pandemia. Así que 20.000 millones para el próximo año no le parece un incremento muy notable, sobre todo en tiempos de pandemia. Eso ha quedado un poco en el aire. Esos dos anuncios creo que fueron los anuncios económicos importantes de lo que significaba la reorientación del gasto público, ¿no? Y también hay que decir que han habido, por supuesto, otras promesas en el camino, pero tal vez habría que decir que había la intención, por lo menos, de un plan de infraestructura un poco más agresivo. Y eso se nota en todo el discurso, ¿no es cierto? Pero acá también hay otro problema, que por más agresivo que quiera ser, lamentablemente en 12 meses sacar esos proyectos es muy difícil. Porque la burocracia, la administración pública tiene plazos muy complicados para evitar la corrupción, es verdad, pero que terminan complicando muchas veces los proyectos y su salida. Por ejemplo, decía ayer el presidente que habían logrado destrabar Chavimochic 3, pero también conversamos con el mismo ministro Torne, que fue ministro en la época en que Martín Vizcarra fue ministro de Transportes y Comunicaciones, y nos dijo que él lo había destrabado 2 veces, que eran en efecto proyectos donde el concesionario y la autoridad regional llegaban a un entrampamiento y el Ejecutivo intervenía, destrababa, pero luego volvían a haber nuevos entrampamientos. Es difícil creer que se va a poder dar mantenimiento a toda la red vial nacional y a toda la red de caminos vecinales con las municipalidades. Ojalá se pudiera hacer. Pero miren, si para repartir canastas de alimentos han habido problemas, imagínense ustedes para licitar obra pública. Es mucho más complicado y no hay las capacidades de gestión, por lo menos no a nivel distrital y provincial. Algunas provincias prueben, pero muchas no. Entonces, se entiende la inyección de dinero que tiene que haber en la economía. ¿Para qué? Para que el consumo crezca y para que la economía se eche a andar nuevamente. Pero igual que con el presupuesto de salud, la promesa se entiende, lo que no se entiende es el cómo. Y hay otras cosas también en materia de salud que no se entienden bien el cómo. Mira, fusionar eSalud con el MINSA es como fusionar las AFPs con la ONP. Hay cosas que tienen una naturaleza muy diferente. El sistema integral de salud o seguro integral de salud no es un seguro. Es un sistema de financiamiento de la demanda de salud. Es decir, es un buen sistema, es la forma en la cual utilizas mejor los recursos. El Estado es el que financia las prestaciones de salud, pero todos los peruanos tenemos derecho a ser atendidos en un hospital de el MINSA. No necesitamos estar afiliados al SIS. Esa es una ficción. Todos, según la Constitución, tenemos acceso a la salud universal y gratuita. Se nos puede pedir en el caso del MINSA a los que no tienen SIS efectivamente algún nivel de copago, pero en general, si tú no puedes pagar tu atención de salud, es gratis para todos los peruanos. Que te den un número y te afilien a un carnet no significa que ese derecho no estaba ahí antes. Todos los peruanos tienen ese derecho. ¿Todos los peruanos tienen derecho a atenderse en eSalud? No. Ahí solo se atienden a aquellas personas que contribuyen todos los meses con parte de su sueldo a eSalud. Esa es la gran diferencia. Entonces, un sistema es contributivo, el otro sistema viene de nuestros tributos. Ahí simplemente accedes porque eres contribuyente, punto. Ahí la gran diferencia. Y un tercer sistema es el sistema privado, donde las personas efectivamente pagan una prima de seguros todos los años para tener una cobertura que es de muchos tipos, depende de la que cada uno contrate. El Estado no puede pretender unir MINSA con eSalud, porque en el MINSA tienes que atender a todos los peruanos, absolutamente a todos.
también, hay que decirlo, una gran injusticia, porque si tú eres aportante a E-Salud y pretendes atenderte en el MINSA te cobra como si no fueras peruano y quiere que E-Salud le pague la atención. Ese es el famoso caso del señor Carlos Rodríguez, que ya falleció, que por atenderse en el INEN y no en el Almenara terminó pagando 70,000 soles. De ese caso nadie habla, ¿no? Pero, en fin, hasta ahora ni a sus herederos les han devuelto nada, ni a él le han devuelto nada. Pero a lo que voy es que el sistema del MINSA, el sistema del Ministerio de Salud, es universal, es para todos. El sistema de salud es para los trabajadores. ¿Qué ha pasado en esta pandemia? Que en términos prácticos, en muchos lugares del Perú, E-Salud tiene una mejor oferta, porque está financiada directamente por sus contribuyentes, con todos los problemas y carencias que tiene Salud. Ojo, no es tampoco la maravilla, pero tiene una mejor oferta que el MINSA. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mejorar la oferta del MINSA. Es igual, lo mismo ha pasado con educación. Si tú tienes que el 50% de la oferta educativa en Lima es privada, pero de esa oferta privada hay un porcentaje que es de muy mala calidad, ¿qué tiene que hacer el Estado? Mejorar la oferta pública, porque es un derecho universal, gratuito. La educación básica es un derecho para todos, no, y es obligatoria, es decir, los padres tienen la obligación de procurar que sus hijos vayan a una escuela pública, pero que vayan a una escuela. Entonces, yo no creo que las cosas estén muy claras. Yo no sé si el presidente hablaba de un sistema de financiamiento común, porque E-Salud en parte también es financiada por Tesoro Público, en parte, o si estaba hablando de un sistema de seguro. A mí no me queda claro exactamente qué es lo que se pretende o cómo se pretende lograr. Sí creo que el acceso a la salud tiene que ser universal, que todo peruano tiene que tener acceso universal, porque esa es una disposición de la Constitución. El acceso a la salud es universal, es para todos, pero, y gratuito, por supuesto, para quien no pueda pagarlo. Pero si a mí me dicen que el SIS me va a dar lo mismo que salud, entonces ¿para qué cotizo de salud? Me vuelvo informal. Es un incentivo a la informalidad. O sea, no tiene mucho sentido no trabajar esto de otra manera, ¿no? Pero si a mí me dicen que todos los peruanos, para poder atenderse en un sistema público, tienen que cotizar, entonces estoy dejando fuera a millones de peruanos que no tienen la capacidad económica para cotizar. No está claro qué es lo que aspira el Poder Ejecutivo. Y por otro lado, eso en cuanto a los temas de salud, la gran pregunta que quedó ayer flotando es el cómo. O sea, ¿cómo vamos a hacer todo esto? Y en los cómo no hay mucha información. Tal vez el lunes 3, que va el primer ministro, tengamos más respuestas. Otra cuestión, creo, que no se mencionó ayer en el mensaje, es la necesidad de hacer cambios en las políticas públicas sanitarias y económicas, porque hemos llegado a esta situación por algunas razones. Y esa evaluación no estuvo presente ayer. Es decir, no es culpa del presidente, ni del Ejecutivo, ni del pueblo, ni del Legislativo, ni de nadie que una pandemia asole a la humanidad. No es culpa de nadie. Acá no hay que buscar culpables de la enfermedad porque no los hay. Pero si otros países de la región tienen mejores resultados económicos y mejores resultados sanitarios, tendríamos que preguntarnos por qué. ¿Qué pasó? ¿Por qué tenemos este número de fallecidos? Y se aprecia la buena voluntad. O sea, nadie está criticando al presidente por no tener buena voluntad. Pero la buena voluntad no basta. Se necesita tener planes que sean efectivos. Y ayer no hubo ninguna crítica a los 4 meses de gestión de la pandemia. Incluso en el tema de las cifras, el presidente dijo algo que es mentira. Dijo que en muchos otros países del mundo no daban las cifras. No es verdad. Todos los países del mundo tienen cifras, salvo, bueno, Corea del Norte, tal vez Venezuela, pero o Nicaragua, pero democracias, todas están dando sus cifras. Tan es así que el Financial Times o la Universidad Johns Hopkins tiene
todo esto mapeado. Entonces, el tema de las cifras, que es un tema delicado para el gobierno, es un tema que nos permite ver que se han tomado decisiones sin tener la data clara, y eso no es correcto. También hay que decir, como te digo, que no hubo ninguna crítica a la cuarentena como medida. Más bien se exaltó la medida de 120 días o 130 días de cuarentena como algo muy positivo para el país, y no necesariamente es así. La cuarentena tiene costos. Para el presidente los costos no existían. Existían, claro, en el momento de lamentar las muertes, ¿no? En el momento de lamentar la crisis económica, pero esos costos han sido generados por decisiones de política pública. Y si no se reconoce lo que se ha hecho mal, no se modifica. Esa es mi desesperación, y la tuya también, a veces, de tanta gente. Necesitamos que se modifiquen algunas conductas para obtener un mejor resultado. Si tú haces exactamente lo mismo que has venido haciendo, vas a obtener exactamente el mismo resultado. Y las cifras no están bien. En este momento, de nuevo, Lima está yéndose a una duplicación de contactos cada 15 días, cada 3 semanas. Eso no está bien. O sea, no está bien que cuando llegue la vacuna todos vamos a estar contagiados. Ni una palabra sobre la prevalencia. Y ahí pasamos a la parte de las omisiones, ¿no? Ni una palabra sobre el rastreo de contactos. Ni una pena, la verdad. Esperemos que la ministra de Salud pueda hablar de eso. Ni una palabra sobre penales. Un asunto crítico y grave, ¿eh? No es un asunto cualquiera. Se han muerto 200 reos. Ni una palabra sobre lo que ha sucedido en penales. Lo cual no colabora en nada a la posición del Estado peruano el día de mañana frente a la Corte Interamericana. Porque de esto se va a volver a hablar en el mundo entero. Ni una palabra. Anoté varias cosas que faltaban, ¿no? Como te decía, cosas que debieron haberse dicho, ¿no es cierto? Y bueno, obviamente obras de infraestructura, pero de Chinchero ni una palabra, del aeropuerto, ¿no? Ni una palabra se habló de minería por primera vez, positivo. Se habló de la empresa privada también por primera vez, positivo. Pero no se habló de Tía María. O sea, con lo cual no hay posibilidad de que ese proyecto salga, ¿no? Eso es clarísimo. Y tampoco se habló de los conflictos sociales. No solamente por lo que ha pasado en Espinar esta semana, por lo que ha pasado en Las Bambas el año pasado. O sea, ahí hay todo un tema que fue de importancia en los últimos 2 años y del cual el presidente no ha dicho una palabra ayer. Y añadió cosas al final que la verdad han quedado un poco descolgadas, ¿no? Llama a un pacto Perú, pero es difícil que un presidente de salida llame a un pacto nacional que todos han dicho que se inscriba dentro del acuerdo nacional que ya existe, si los partidos que tienen que participar en ese acuerdo, en ese gran acuerdo, son los que tienen que competir en una contienda electoral. O sea, no es el momento. Un presidente que entra, normalmente sí, convoca un gran acuerdo para tener incluso un poco de aire para gobernar. Parece que el presidente lo que le estaba pidiendo a los partidos políticos era chepa. Es decir, por favor, ya, yo propicio todos los acuerdos que tengan, vengan a visitarme a Palacio, conversamos horas, lo que ustedes quieran, pero por favor déjenme gobernar 12 meses. ¿Por qué? Porque ahora viene, lo que todos sabemos, el presidente ya no puede disolver el Congreso. Y el Congreso le puede censurar este lunes al primer ministro, sin ningún problema, sin ninguna contemplación. No es el ánimo, hay que decirlo, pero parece ser que justamente para que no sea el ánimo, el presidente ha tenido un mensaje mucho más conciliador con el Congreso el día de ayer que mensajes pasados. Nada disruptivo, ninguna sorpresa, nada nuevo. Y esa también ha sido una crítica, ¿no? Nada nuevo, o sea, del bono ya se había hablado, de las obras de gobierno a gobierno ya se habían hablado. La posibilidad de que la carretera central se inicie en los próximos 12 meses es imposible. La posibilidad de que el metro 3 y 4 se hagan en los próximos 12 meses es imposible. No está mal que se inicie el proceso de licitación, se busque al gobierno que se va a ocupar, etcétera. Todo eso está muy bien, pero eso no se va a convertir en dinero en el bolsillo de la gente que está buscando trabajo ahora.
Ese es el tema. No sé, a ver, si quieres que vayamos a un corte para que venga ya el invitado. Sí, Rosa María, pero permíteme antes de decirte, a mí también escuchamos la oración patriótica o la homilía patriótica de Monseñor, que estuvo muy simpática, ¿no? Estuvo mucho mejor que el discurso presidencial. Sí, a mí me gustó bastante. Sí, bastante, ¿no? Evocando a Vallejo, muy bonito. Felizmente tuvimos la oportunidad de decírselo a Augusto Álvarez y yo ayer a Monseñor Castillo. La verdad es que me pareció, mira, al punto central, las citas correctas, con su nota histórica, con la participación de la Iglesia en la Independencia, además, que es un tema central, con las citas a Vallejo, bien, y además al tema. ¿Cuál es el tema acá? ¿No es cierto? El tema es la solidaridad. ¿Cómo salimos de esto? Y hay que decir que la Iglesia no ha sido escuchada por el presidente durante mucho tiempo. En estos últimos 4 meses, muy poco. En el tema de penales, nos consta que muy poco. Y en el tema de oxígeno, si la Iglesia no se organiza y comienza a poner ella misma las plantas de oxígeno, no llegan. Ese es el colmo. Y creo que el presidente ya se dio cuenta de la importancia que tiene la Iglesia en la organización social. Y lo que pedía Monseñor Castillo era eso, organicémonos, ¿saben? Organicémonos para poder responder a esto. Bueno, creo que ya estamos, tenemos que ir a la pausa, Abel, en este momento. Sí, vamos a ir a la pausa porque ya nos vamos a conectar con José Alejandro, que es nuestro invitado del día de hoy, para que juntos podamos también darle una mirada a lo que fue el día de ayer, el mensaje presidencial. Mientras, ¿ya lo tenemos? ¿Sí? Ahí está, ahí lo veo. Abrigadísimo. Yo en este sol maravilloso. Y José Alejandro parece que saliera de las nieves. Muy bien, a ver, vamos a hacer una pausa. Vamos a la pausa. Sí, a la pausa, vamos. Continuamos con A Pensar Más a través de las emisoras de la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. En Lima nos escuchan por Radio Santa Rosa, Chimbote, Radio Santo Domingo, Arequipa, Radio San Martín, Cusco, Radio Veritas, Ucayali, Radio Cepagua, La Convención, Radio Quillabamba, Puerto Maldonado, Radio Madre de Dios. En Huánuco, Radio Huánuco, Ayacucho, Radio La Voz de Ayacucho, Puno, Radio Pública y Radio La Decana, Juliaca, Radio San Valentín, Ancash, Radio Moro, Huancayo, Radio Cumbres, Atipo, Radio Milenio, Abancay, Radio Estación Solar, Yurimaguas, Radio Oriente, Cajamarca, Radio Los Ángeles, Apumaque Stereo. A Metagua nos ponen podcast, los aplicativos móviles y también la página web de Radio Santa Rosa, www.radiosantarosa.com.pe. Bien, Rosa María, continuamos, ahora sí estamos con José Alejandro Godoy. Adelante. Muy bien, efectivamente estamos con José Alejandro para ayudarnos a desentrañar un poco las claves del mensaje de ayer, que como yo dije, cumplidor, porque ha cumplido con sus obligaciones constitucionales, pero sin nada disruptivo, algunos dicen sin nada nuevo, o con algunas cosas de discutible eficacia. ¿Cómo viste el mensaje, José Alejandro? A ver, gracias primero por la invitación y gracias a la audiencia de Radio Santa Rosa. Es un mensaje plano, es un mensaje correcto en la forma, por momentos muy aburrido, muy aburrido. De hecho, yo he cerrado por lo menos 2 veces los ojos durante el mensaje. O sea, no me he dormido, pero sí he cerrado los ojos para poder concentrarme porque la verdad la repetición de cifras era abrumadora. Algo que, como comentábamos fuera de micrófono, en realidad caracteriza a todos los mensajes presidenciales en general, ¿no? ¿Por qué? Pero hay que explicar por qué. Porque hay una suerte de convención no escrita de que todos los ministerios tienen que tener algún tipo de presencia en el mensaje. Y aún así han habido ausencias clamorosas de las cuales vamos a hablar en unos minutos, ¿no? Ahora, si le quitaran la palabra millones a un mensaje presidencial, yo creo que no habría mensaje presidencial. Aunque esta vez Marcos y Fuentes lo registró, la palabra más mencionada ha sido salud y no millones. Ah, qué bueno, qué milagro, porque normalmente es millones, es la primera. Sí, normalmente es millones. No, esta vez salud ha sido la primera palabra.
Bueno, eso es importante en la nube de palabras. Ahora, vamos a algunas ofertas, ¿no? No han habido muchas, porque muchas son la repetición de ofertas ya conocidas. Es decir, te voy a dar un bono de nuevo a 8 millones y medio de familias, está muy bien, pero la naturaleza del bono es lo que falta explicar. O sea, ¿qué es lo que quieres hacer? ¿Contribuir al alivio en la alimentación de las familias más pobres o estimular el consumo? Porque lo que estás haciendo es meter 5.000 millones o 6.000 millones de soles a la economía a la bestia, porque ese dinero es para gasto, ¿no? Claro. Entonces, en realidad, lo que estás es metiéndole una inyección al consumo. Claro, es un estímulo de demanda. O sea, claramente es un estímulo de demanda. Y ya es un estímulo de demanda distinto al que tuvimos en los primeros meses de la pandemia. Porque los primeros meses de la pandemia es te doy para que en principio no salgas, ¿no? Claro. Eso es una primera cuestión. Una segunda cuestión que obviamente este tema del nuevo bono resucita toda la discusión sobre si deberíamos tener un ingreso universal permanente como ya se está dando en otras partes del mundo, ¿no? Que es una discusión mucho más amplia. Pero digamos, si tú estás llegando a 8 millones y medio de hogares y el Perú tiene 9 millones de hogares, en realidad no estás llegando a los más ricos, o sea, eso, y no creo que a los más ricos les moleste, ¿no? Pero ya estás llegando a todos. Claro, ahora, las preguntas acá más bien son el cómo, ¿no? Con todas las dificultades que hemos tenido para entregar los bonos, la pregunta es cómo lo vamos a hacer de forma más ordenada, para que bancos no se conviertan de nuevo en ejes para la pandemia. Para que el dinero llegue un poco más rápido de lo que ha llegado, ¿no? Ahora, tenemos además esta dicotomía en donde parte del bono le entrega el MIDIS, parte del bono le entrega el Ministerio de Trabajo, entonces allí vamos a tener que hacer también otro arreglo institucional. No, y además el presidente, consciente de los plazos, ha dicho entre agosto y octubre, es decir, se da 3 meses de plazo para repartirlo. O sea que porque ya se dio cuenta que no puede entregarlo más rápido. Así es. Mucho apuro está clarísimo que no se puede. Como tú dices, no es cuestión de mala voluntad. Y en eso sí hay que reconocer, hay gente que se molesta porque cree que no se le reconoce el esfuerzo al presidente. Claro que sí, la buena voluntad está ahí, no hay mala voluntad en absoluto. Pero la buena voluntad no basta en política pública. Ojalá si fuera así, estaríamos en lo mejor de los mundos, pero no basta. Y en ese extremo, tú me decías las cosas que no se dijeron ayer. ¿Cuáles son las que tú crees que debieron haberse dicho y no se dijeron? A ver, uno, creo que reconocimiento de errores, pero vamos, también es cierto que ningún presidente de la República reconoce errores en ningún mensaje presidencial de 28 años. Es verdad. Ya, eso es una primera cuestión. Segundo, creo que hubo omisiones en diversos temas. Por ejemplo, en el tema ambiental, estuvo bien la alusión al tema de plásticos, pero por ejemplo, el famoso acuerdo de Escazú del que tanto se ha hablado estas semanas, no lo ha mencionado. No. Conectando con eso, en el tema de relaciones exteriores no dijo una sola palabra. No dijo absolutamente nada. Yo pensé que era una opción en el sentido de que iba a priorizar ciertos sectores, salud, economía, tal vez educación, trabajo, pero no, después comenzó a hablar de vivienda, comenzó a hablar de mujeres, comenzó a hablar de ambiente, comenzó a hablar de... Claro, comienza todo. La lista de lavandería de todos los mensajes. Exactamente. ¿No? Entonces, ahí salen omisiones. Luego, derechos humanos solamente le dedicó el plan de empresas y derechos humanos. Punto. Única mención. Pero hay que decir que lo leyó y al final, sin saber exactamente de qué se trataba. Yo tenía la impresión de que ya no sabía muy bien de qué se trataba. Y claro, el tema de mujeres es un tema de derechos humanos también, pero y también muy en la clave de la represión, pero no de qué estoy haciendo contra el machismo, que es lo que todas han señalado. Claro, anuncia cosas que son muy gratas a la burocracia, pero no muy gratas a la población. Por ejemplo, ya tenemos diseñada la política y eso a la población no le suena nada concreto. Si tú me dices, tengo el proyecto educativo nacional,
A mí me suena buenísimo, pero el resto de la gente no entiende que por qué tenemos que tener un proyecto hasta el 2036. O la política nacional de discapacidad, porque esa es una forma de decir, yo amarro todo ahora para siempre. Y no amarras todo para siempre, pues ya está probado que no es así. Entonces, y mencionó los temas de políticas varias, como 5. Entonces tú dices, ya, son documentos en los cuales el Perú tiene que regir su aplicación, pero creo que se centraba mucho en ese tipo de propuestas más que en cosas un poquito más concretas, ¿no es cierto? Y el tema del empleo, decir que hay 120.000 puestos formales en julio y 42.000 en junio, ya da risa. En Lima se han perdido 2,5 millones de empleos, o sea, la gente, y no formales. Entonces, la preocupación no es el empleo formal, la preocupación es el empleo informal. Ahora, quizás no, ahora, hay dos cosas ahí que atender, ¿no? Creo que el anuncio más importante en esa línea ha sido lo de las líneas de metro, ¿no? Pero no el tema de infraestructura. Es imposible que sean los próximos 12 meses. No, o sea, en esos 12 meses lo que vas a tener es el convenio de gobierno a gobierno, que además te trae celeridad, la obra se va a hacer rápido, la obra se va a hacer sin corrupción, pero te trae dos problemas, que es un problema de transparencia, es un convenio que debería tener una cláusula de transparencia y ya varios abogados lo han dicho, y lo segundo es, finalmente, qué capacidades del Estado vas a construir, porque vamos, es como retrocedemos al siglo XIX, donde venían gobiernos extranjeros, te hacían la obra y chao. Ajá. Acaba de aparecer un perrito en mi... Chicos, ¿se pueden llevar el perrito, por favor? Por favor, tengo un perro en los pies, ayúdenme. Como sabrán, no soy muy amiga de los animales y menos de los que no conozco. No sé de dónde ha salido este pequeño animal, así que espero que se lo lleven pronto. Bueno, regresemos. Ahí está, se lo están llevando. Claro, entonces el gobierno tiene estos dos problemas, transparencia y ¿qué te dejó el legado? Claro, pero se entiende la rapidez. Sin embargo, la rapidez va a ser para el gobierno que venga. Es decir, en este momento, lo que se apostaba en este mensaje era un impulso en infraestructura muy fuerte para generar empleo en construcción civil en los próximos 12 meses. Que eso es un poco arranca Perú, ¿ah? Claro, pero arranca Perú, no arranca, pues porque, ¿cuál es lo que nos dice? ¿Qué nos dice el presidente? Que va a haber prácticamente un mantenimiento de toda la red vial nacional, más de todos los caminos rurales vecinales. ¿Apoyados en qué? En municipalidades y gobiernos regionales, que es exactamente lo mismo que la reconstrucción con cambios antes del acuerdo de gobierno a gobierno. Y todos sabemos que si las municipalidades distritales tienen problemas para repartir canastas, ¿cómo van a licitar, ¿no es cierto?, un camino rural? O sea, es apostar a unas capacidades que no existen, salvo que el ministro de Transportes y Comunicaciones el próximo lunes nos cuente cómo lo van a hacer. De repente lo centralizan todo. O sea, la única forma que yo lo veo viable es volver un poco a un modelo como el que tuvimos en el gobierno de Toledo, ¿no? A trabajar urbano, a trabajar rural, que lo manejaba directamente el gobierno central, y lo único que le dabas a las municipalidades era la plata para que paguen. Claro, pero la licitación la hacía el gobierno central. La licitación la hacía el gobierno central, y por eso este programa tuvo éxito rápido en reactivar, porque ese fue uno de los componentes con los cuales, después de la recesión de Fujimori, se reactiva la economía. Claro, pero acá no se dice eso. ¿Te das cuenta? Entonces eso es un gran vacío que tú dices, bueno... Claro. Acá hay mucha letra pequeña que Pedro Cateriano va a tener que aclararnos. Claro, mucha letra pequeña que... Porque si tú me dices, voy a hacer un plan de 6.350 millones de soles, bueno, me suena muy bien, para gastar y generar 1 millón de empleos este año, o sea, en los próximos 12 meses, ya, perfecto, ¿cómo? Con las municipalidades. Imposible. Todos los peruanos, miren, si hay algo que fracasó en el Perú en la reconstrucción del norte, fue haber involucrado a los gobiernos regionales y municipales. Porque además hay hasta líos políticos, ¿no? Cuando el alcalde provincial se odia con el gobernador regional, entonces no hay forma de que salga nada, ¿no? Y eso fue una falla de la ley. O sea, eso fue una falla de la ley. Porque esa ley, hay que recordarlo, se concertó en la época de Kuczynski con el Fujimori y con APP. Entonces, ahí es donde salieron el tema de los gobiernos regionales. Fuerza Popular tenía 3 en ese momento, y cada uno de ellos, y
las municipalidades y gobiernos regionales de Acuña. Por eso es que hubo esa transacción. Claro, entonces, el otro gran tema del que tenemos que hablar es el tema de salud, que si tú duplicas el presupuesto, bueno, parece que duplicas el presupuesto porque todavía hay una discusión. Ayer el ex ministro Abel Salinas nos dijo que 20.000 millones de soles es lo que se va a gastar este año. Claro, contando presupuesto de Ministerio de Salud, contando presupuesto de salud, contando presupuesto de sanidad policial y militar y todo lo que manejan gobiernos regionales y municipales. Parece que si hacemos el desagregado, en realidad a lo que se ha referido el presidente es al presupuesto del Ministerio de Salud. Ok. Donde ahí sí hay una duplicación. Pero es algo que nuevamente el presidente del Consejo de Ministros nos va a tener que explicar claramente. Pero no solamente eso, ¿no? Sino esta idea de, no solamente es más plata, sino también cómo la gastas. Porque acá son los dos problemas. O sea, hemos tenido un presupuesto que se ha ido incrementando, pero que en comparación en niveles de la región sigue siendo bajo. Entonces, el tema del presupuesto, bien. Pero el problema es cómo gastas. Y aquí la cuestión del sistema unificado no termina de quedar claro. ¿Cómo es esto del sistema unificado? ¿Te vuelas de salud? ¿Te vuelas el MINSA? ¿Qué vas a hacer con la sanidad? Mira, claro, todo esto al final del discurso le dices, lo vamos a remitir al Pacto Perú, que vamos a ver si esto es un apéndice del Acuerdo Nacional o no. Entonces, aquí hay una cosa que no queda del todo claro. Déjame quedarme en esto de la salud pública y la unificación. Miren, yo le decía antes al público, esto es como tratar de fusionar la ONP con las AFPs. Son sistemas diferentes. Es decir, el SIS no es un seguro. No es un seguro, se llama seguro, pero no es un seguro porque el SIS es una forma de financiar la demanda, es un sistema de financiamiento de la demanda que para el Estado peruano debería ser universal, es decir, todo peruano debería poder atenderse en la salud pública, es un derecho y es universal, todo peruano. Ahora, si yo aporto a salud y me dan un estupendo servicio en el MINSA, hasta de mejor calidad que en el salud, ¿qué incentivo tengo para aportar a salud y ser formal? Ninguno. Chao, me voy de salud. El tema aquí es que eSalud ofrece un mejor servicio que el MINSA y por esa razón todavía tiene el número de asegurados que tiene y en esta pandemia eso ha sido crítico. No, para todo, o sea, incluso, o sea, eSalud de muchas cosas, por ejemplo, operaciones, te ofrece un mejor servicio que una clínica privada. Para muchas cosas especializado. Muchos casos. Todo lo que es trasplantes, por ejemplo, corazón, en eso están en medicina muy avanzada. Pero el MINSA no puede fusionarse, digamos, para bajarle la calidad, pero al mismo tiempo por el tema de financiamiento. Entonces, además, ten en cuenta que por debajo de esos dos está la sanidad militar y policial. O sea, recién el presidente va a entregar a fin de año el nuevo hospital de la policía. Pero eso podría mejorar, te digo, los hospitales de las Fuerzas Armadas, no el policial, pero el hospital de la FAP, el hospital naval, no es tan mala, tienen cosas bien claro. Recién el policial está repotenciándose. Exactamente, pero son chiquitos, pero podrían mejorar muy rápidamente. Lo que no se entiende, de verdad que no se entiende, es si yo aporto, contribuyo a salud, ¿no es cierto? ¿Por qué van a venir los que no contribuyen a este sistema? Es como aguarle la sopa al caldo. O sea, me vas a meter y sobre todo, ¿cómo repriorizas? El problema es cómo repriorizas, cómo haces estas pasarelas. Esto no es algo que vas a hacer en un año. Esto es una reforma de 5 años. De hecho, mira, esta ha sido una discusión, nosotros la hemos vivido mucho con el señor Carlos Rodríguez, que ya murió. Él cometió el pecado de ser asegurado de salud y atenderse en el INEM. Y le cobraron, a pesar de que el INEM es grande. Si es así que él falleció sin que finalmente le devuelvan su dinero. Exactamente. Y años litigando, peleando con todo. Pero es un caso emblemático de que él no tenía derecho a lo que cualquier peruano pobre tenía, que era atenderse en el INEM, porque era asegurado de salud. O sea, le quitaron un derecho. Y ese intercambio prestacional, que es lo que se ha ofrecido tantas veces, en la práctica no se da.
Eso sería mucho más integrador, un intercambio prestacional, que pensar en un único prestador de salud universal. En fin, pero me imagino que va a haber gran pelea sobre eso en los próximos meses. Y además también tenemos documentos por discutir, ¿no? O sea, ¿te acuerdas de la famosa Comisión de Previsión Social que hubo al inicio del gobierno de Kuczynski, que entre otras cosas tenía la reforma de pensiones? Ya, otra de las reformas que tenía de ahí era el tema de prestaciones de salud. Entonces, probablemente vamos a tener que volver a ese documento. Claro, para comenzar la discusión. Otro gran ausente ayer, a pesar de que ha sido un tema de mucho debate, es el tema de pensiones. Ni una palabra de pensiones. Ni de AFP, ni de ONP, nada. Ni de los proyectos de ley que tiene el Congreso debatiendo, ni una palabra. Nada. O sea, el único, digamos, proyecto nacional muy respaldado por el presidente es el de la ley universitaria. Sí, y que fue bueno que dijera, estamos en eso, ¿no? Claro, pero sí es el tema de pensiones recién lo pronuncia a las 9 de la noche la ministra de Economía en una entrevista cuando dice el proyecto de la ONP es un disparate. Claro, pero lo que dice el presidente es, ayer en el discurso, no me hablen de pensiones. Nosotros no me hablen de pensiones, mi ministra se ocupará. Pero no es negociable el tema de la reforma universitaria. Eso sí lo pone en su lista de no negociar. El otro es no me hablen, hablaremos después. La pelea por las AFPs la perdí, sí, la perdí bien, ya que vamos a hacer. Lo de la ONP no lo podemos pagar, pero ya lo va a decir la ministra. Entonces creo que también fue una omisión. Otra omisión, ya saliendo del tema de salud, bueno, que podríamos hablar mucho más sobre los cambios de estrategia, ¿no? Que queremos ver. O sea, queremos ver qué nos va a decir la doctora Mazzetti. O sea, yo no le pido a la doctora pues una cura, ¿no? Dios mío, ojalá la hubiera, pero no la hay. Pero sí que nos diga, mira, lo peor de esta epidemia es la incertidumbre. Para cualquier ser humano. Y en este momento la incertidumbre es universal y genera una enorme ansiedad. Y al final tenemos que aprender a vivir con ella, no hay otra forma. Pero sí nos hubiera gustado que el presidente nos dijera, nos hemos dado cuenta de que el toque de queda no funciona, de que el sistema de pago a través de, qué sé yo, pocas agencias no funciona, de que vamos a hacer un sistema de pago de bonos de 12 horas al día en muchísimas agencias bancarias, o vamos a promover que ahora que la gente pueda salir, abran todos cuentas en el Banco de la Nación, algo, ¿no? Un cambio de estrategia, o que nos digan, ahora sí vamos a hacer atención primaria. Lo dijo ayer, pero no nos dijo cómo. Hacer atención primaria implica poner miles de médicos saliendo hacia afuera. Claro, y yo escuchaba a la doctora Mazzetti hace unos días diciendo que efectivamente el gran problema con la atención primaria es que no tienes incentivistas, que no tienes, o sea, tú puedes tener el equipo perfecto en el hospital, en la clínica, en donde fuere, pero no tienes el material humano. Entonces tú lo que tienes que hacer es capacitar médicos para hacer la labor. Lo mismo es un médico de familia, se llama médicos de familia. Claro, y eso no... En Estados Unidos es muy común. En todas partes hay un family doctor, es que atiende cosas como... O el medicina general. Claro. O el medicina general, pero son pocos ahora en el Perú. Lo que ven es un poquito de pediatría, un poquito de ginecología, un poquito de enfermedades crónicas, atienden a toda la familia. Pero derivan, cuando ya se dan cuenta que es un tema superior, derivan a un médico especialista. Sí. Yo he tenido médico de familia. O sea, hace algunos años, o sea, había el médico de familia, pero esa figura ya no existe ahora. Ahora tú de frente te vas con el especialista. Exactamente. Ahora, y el otro tema que creo que la doctora Mazzetti nos tiene que decir es el estado de cómo va el tema de los equipos de rastreo. Cero. O sea, ayer no se mencionó una palabra, nada. Y el ministro Zamora, cada vez que se le preguntaba, decía cualquier cosa. Ahora, la verdad... Claro, lo que en privado te dicen en el Ministerio de Salud es que no tenían la capacidad durante la gestión del ministro Zamora porque medio ministerio se había contagiado. Sí, pues. Así, la mitad del ministerio se había contagiado y que por eso no tenían todavía los equipos entrenados. Ahora que digamos que ya por lo menos la mitad del ministerio ya ha pasado por la enfermedad y ha tenido un cierto nivel de recuperación, claro, podríamos tener ya un poco más de novedades al respecto.
La otra omisión en el tema de salud que sí es importante y que creo que hay que incidir un poco más es qué haces con las secuelas de la enfermedad. Porque vamos, esta enfermedad en mucha gente es asintomática, pasa como una gripe y en algunos casos ni siquiera como eso. Pero en las personas en las que hay los casos más graves y sobreviven, te deja secuelas muy fuertes en pulmones, en Mira, aparato cuando circulatorio. yo he Entonces, visto ahí pasar, tú tienes algo que hacer. claro, la mayoría de gente pasa por una terrible neumonía y cuando tú pasas por una terrible neumonía, hay primero una pérdida de peso brutal, te bajas 20 kilos, o sea, fácil, y en segundo lugar, necesitas hacer rehabilitación pulmonar. O sea, necesitas toda una serie de ejercicios de rehabilitación para volver a caminar normalmente, volver a no agitarte, etcétera. Eso demora de 2 a 3 meses. Ayer no se ha dicho nada de eso. Eso se está haciendo en casa. El Instituto Nacional de Rehabilitación no sé si está atendiendo a estos pacientes, que podría atenderlos. No se ha dicho nada. Ayer, absoluta, de rehabilitación post, nada. Y la otra cosa que tenía que haberse explicado ayer, se explicó marginalmente, es el tema de las cifras, que es un tema bien importante y además porque la política del Ministerio de Salud desde ayer ha cambiado, o desde anteayer. Ya no van a dar cifras todos los días. Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? O sea, esto nos preocupa bastante, ¿no? Y, Claro, lo y que ha dicho la ministra es que están, o sea, lo que van a dar es en los globales, pero lo que no van a dar son las cifras regionales de la sala situacional, porque precisamente lo que están haciendo son estos ajustes de sinceramiento de cifras. Claro, ¿qué es lo que ha pasado? Cuando ha salido el titular en todos los medios es, el ministerio no va a dar cifras, y inmediatamente cundió la alarma. claro, pero al mismo tiempo hay cosas ya de estudios del mismo ministerio que no fueron mencionados ayer, que son los estudios de seroprevalencia. Es decir, si Iquitos tiene 71% de contagiados, Lima y Callao 25%, Lambayeque 30%, estamos en el nivel de contagios más altos del planeta. Es altísimo. Y esas cifras no han sido desmentidas ni por la ministra ni por nadie. Algunos expertos han dicho ayer, parece muy alto, hay que ver cómo se ha hecho el examen, porque eso Sí, se hace, sobre todo con Iquitos, o sea, pero con Lima y con Lambayeque, digamos que no hay mayor reparo, pero sí con Iquitos, con el tema de la metodología, varios expertos se claro, han dicho que habría que ver si es que esa metodología ha sido la mejor para pero, Iquitos. pero doctores muy reputados como el doctor Gotuso y la misma doctora Mazzetti han dicho, bueno, es que ahí ya se alcanzó inmunidad de rebaño. Y esa conclusión es una conclusión muy importante, porque significa que ahí la enfermedad ya no se va a expandir. Ahora, eso se condice además con el hecho de que, por ejemplo, cuando tú ves cifras de SINAEF, nada más, son solamente fallecidos, con incluso todos estos Claro. temas de ajuste que son normales en esta enfermedad, eh, uno de los pocos que no sube es Loreto. ¿Y no sube quién? Loreto. Loreto no Loreto, sube. claro, ya no sube, ya Loreto no no sube. puede subir. Ya subió hasta... Ahora, eso implicaba una explicación ayer, porque tú no puedes tener una política parecida a la sueca, ¿no es cierto? Cuando tú no querías tener una política parecida a la sueca. O sea, Ahora, yo lo que he visto en los últimos días en el gobierno es una suerte de división de tareas, ¿no? El presidente, parte general, el presidente del Consejo de Ministros, parte económica y alguna cuestión política, y Pilar Mazzetti con todo el peso en el tema de salud. ojalá que veamos esto el próximo lunes, porque yo sí creo que lo de Iquitos merece una explicación, incluso hasta como estudio de caso a nivel mundial, porque es una población a la cual solo se llega por avión o por río, ni siquiera hay carretera, es la definición de población aislada, con pésimo sistema de agua potable, sin bancos, con 4 agencias de banco y 2 mercados. Entonces era una bomba atómica, estaba hecho para que efectivamente pase lo que pasó. Lo que no se entiende es por qué no se previó. O sea, el oxígeno llegó tarde, todo llegó ya cuando era demasiado tarde y es el lugar donde más médicos han muerto, donde más gente se ha contagiado del primer nivel de atención. Yo esperaba ayer una explicación, pero ninguna explicación. No pasó nada. O sea, si tú me hubieras dicho, la política del Estado peruano es que todos nos contagiemos despacio, despacio, para que no saturemos el servicio de salud pública, pero al final todos nos tenemos que contagiar. Ah, bueno,
puedo estar en desacuerdo con la política, pero si me dicen, la política es que no nos contagiemos y que por eso la cuarentena es absolutamente rígida, entonces, ¿qué pasó? Y tiene que haber una explicación, y mientras no encuentren la explicación, los errores los vas a cometer de nuevo. Entonces, en Lima, en 2 meses o 3 meses no tendremos 25% contagiados y no tendremos 50 o 60% contagiados, sin que ese haya sido el objetivo. Uh-huh. Claro, claro, es que ahí el otro problema es, nuevamente, y pasamos de nuevo al tema del Estado, es las direcciones regionales de salud, ¿no? Bueno. Porque las direcciones regionales de salud, con honrosas excepciones, han sido una lágrima, ¿no? No solamente en cuestiones de oxígeno, médicos, etcétera, sino en decirle al gobierno central, oye, mira, no puedo. Esto es, no solamente no puedo, ¿no? O sea, recién cuando vino lo de Arequipa, Huanco levantó la mano, Ayacucho levantó la mano y le dijeron, por favor, vengan. Ok, Claro. de acuerdo. Pero no solamente en eso, sino nuevamente en algo que hemos conversado en anteriores oportunidades, que es el tema de la idiosincrasia local, los servicios locales, ¿no? O sea, Iquitos tiene 4 agencias de banco. ¿Cómo vas a repartir abonos en 4 agencias de banco? Tú tienes que idear otro sistema. Claro, tú tienes que idear otro sistema. Tú tienes que ver, por ejemplo, que en lugares como el norte del país, el tema de reunirse todo el tiempo es algo que es súper complicado de cerrar por razones culturales. Entonces, ¿qué haces para desincentivar eso más allá de poner cuatro tanquetas y 2 militares ahí? O sea, esas cosas creo que no solamente se han fallado en nivel de gobierno central, creo que sobre todo se han fallado a nivel de gobierno regional y gobierno municipal, porque es el primero que dice, oye, yo alcalde de la zona conozco cómo es mi gente, ¿no? Entonces yo conozco el comportamiento humano, Claro, yo conozco qué es lo que hay. Y mejores sistemas de despacho a domicilio a todo nivel. Otros países hicieron eso en la región y les ha ido mucho mejor. Cuando tú tienes todo despachado a domicilio, todo, o sea, de un mercadito, la casera se organiza y en mototaxi va despachando a toda su gente alrededor. Eso ya se ha dado de forma espontánea. O sea, ¿qué es lo que ha pasado? O sea, los mercados en todo el país, o sea, eso no es solamente Lima ni solamente los distritos más ricos, hoy en día ya todos los mercados del país te ofrecen el servicio de, señora, le llevo usted me hace la lista, concretamos y de ahí el sistema de pago que usted prefiera. El sistema de pago que usted prefiera, lo que fue. ¿No? Pero entonces, eso debió promoverse desde el primer día para poder hacer que la gente realmente no tuviera necesidad de salir. Pero tú no puedes maltratar a las personas que salen a buscar comida. Es una cosa de locos. Pero en fin, ahora, eso fue todo lo que no se dijo. Ahora, en el campo político, Pacto Perú, algunos lo hemos leído como, por favor, señores congresistas, ya no nos peleemos. ¿Ya? Yo ya no los puedo disolver, ustedes no me pueden vacar, 12 meses por delante, y yo les doy un espacio, vienen al Palacio de Gobierno, conversan, abro todas las facilidades para que nos peleemos por estos 5 temas, pero eso sí, ustedes se van a sus elecciones, a mí me dejan gobernar. ¿Lo entendiste así o estoy siendo muy cínica en esta historia del Pacto Perú? Parcialmente lo entendí así, o sea, digamos, fue como una suerte de, ok, Alejandro Toledo, cada vez que tenía problemas, le tocaba la puerta del Acuerdo Nacional y decía, bueno, muchachos, reunámonos, bajemos tensiones, y efectivamente, 2-3 semanas las tensiones bajaban. Yo creo que el Pacto Perú va primero en esa línea, pero creo que va un poco en la línea de lo que habíamos comentado antes. Yo creo que el presidente Vizcarra, y esta es una sensación absolutamente personal a partir de lo que he venido observando, se da cuenta que ya no puede ofrecer más. O sea, que lo que tiene por hacer de acá a 12 meses es entregar un país algo mejor al sucesor. Entonces, lo mejor que pueda, digamos. Lo mejor que puede. Entonces, él dice, ok, como estos son los que se van a pelear y estos son los que van a postular, yo por lo menos acá amarro algunas cosas. Y creo yo que la línea del presidente ha ido en esas 2 vías. De un lado, un poco de cinismo, un poco de decir, ya bueno, vamos a rebajar tensiones con el Congreso, que para eso también han traído a Pedro Cateliano. Esa es la principal razón por la cual Pedro Cateliano está ahí. La segunda es un poco
ok, como vamos a traer no solamente a partidos, sino también a empresarios, a sindicatos, méchense con los empresarios ahí y no la embarren más en materia económica. Y tercero, es un poco de, ok, viene el 21, viene el Bicentenario, tengamos al menos algo meridianamente armado para que el que entre no tenga la casa tan desordenada. Yo Ahora, creo que hay una triple intención ahí. claro, más allá del mensaje de ayer, ¿tú crees que el presidente está, un político que lo conoce me dijo, mira, el presidente es un hombre que juega con sus cartas bien pegaditas al pecho? Una gran frase, ¿no? O sea, juega así, no abre juego. Y la designación de Ceballos fue eso, ¿no? Y del grupo de los moquehuanos y la gente que conoce desde chico. La iglesia, no lo va a decir porque son muy generosos, pero no ha sido bien tratada en estos meses. Cuando la iglesia se acercó al ministro de Justicia, a la Comisión Episcopal de Acción Social, a rogarle por la situación de penales, nunca los quisieron escuchar. Cuando los escucharon ya era tarde. La iglesia por sí sola está levantando plantas de oxígeno en todo el país. La empresa privada, muy mal vista, porque creo que Vizcarra teme que se le asocie a la empresa privada por el tema de Odebrecht y por el tema no solamente de... por eso, por su propia carácter, ¿no? O sea, yo nuevamente recuerdo las dos biografías escritas sobre el presidente Vizcarra, la de Martín Ripple y la de Rafaela León. El trato con la empresa privada siempre fue garrote zanahoria, o sea, nunca fue una relación de vamos a hacer, o sea, nunca fue la relación como con Alan García, que creo que la relación que ciertos sectores de la conciencia española, ¿no? Ya casi nivel de compadrazgo, que tampoco está bien, pero claro, entonces, claro, esa desconfianza ha sido bien complicada, y además de eso, el momento en el cual está la empresa privada, ¿no? Es un momento duro con la Bajato, lo de la construcción, y encima te vienen todos los incumplimientos de entregas de pedido durante la pandemia, que eso al sector AVE le ha caído pésimo, me incluyo. Claro, incluido yo, por eso yo no compré, pues yo dije, no, escúcheme, pero digamos, hay un gran sector empresarial, si quieres, la gran construcción, la gran banca, que efectivamente se asoció al tema de las donaciones de campaña, al tema Lavallato, muy mal vista, muy desacreditada. Otro sector, como tú dices, el retail, que en esta campaña, digamos, de estos 4 meses de pandemia le ha ido muy mal porque se ha desacreditado como un buen proveedor al no cumplir con sus obligaciones. Y luego tenemos un sector más de mediana empresa, pero que también ha sido un poco ninguneado. No en el sentido que no haya el plan de apoyo de Reactiva Perú, no Arranca Perú, sino Reactiva Perú, pero muy ninguneado en el sentido de, siquiera, el famoso escándalo de Southern ahorita, esta semana, ¿no? Que Ceballos tuvo que salir a decir, oye, yo no me he opuesto a una donación, por favor, no es mentira, pero circulaba la versión de que se demoraron 2 meses en aceptar una donación de gas, de oxígeno, porque en realidad no querían aceptar una donación de oxígeno. Entonces, ¿tú crees que eso ha cambiado? Yo creo que eso con Cateriano cambia. Yo creo que con Cateriano cambia. O sea, en el sentido de que el gabinete está mucho más alineado en el tema de la reactivación. Claro. Siento también, obviamente, que el propio presidente se da cuenta de que requiere enlaces, ¿no? Se junta más con la iglesia. El mensaje de ayer del arzobispo de Lima fue potente. Quizás creo que ha sido el más potente de las últimas semanas en general. Señor, estuvo más bonito que el del presidente, ¿ah? Estuvo bien, estuvo para el momento. Fue para el momento, y además hablando de un elemento que creo que también le faltó al mensaje, ¿no? Inclusión, ¿no? O sea, Monseñor Castillo hizo alusión a pueblos indígenas, mujeres, mencionó a Santiago Manuel, mencionó al Ángel del Oxígeno, o sea, esa calidez humana que creo que a veces al gobierno le falta, y no solamente al presidente, creo que al primer cateriano también le falta eso, es importante que la mantenga. O sea, yo entiendo que hoy día en el Pentagonito, en reemplazo al desfile, vamos a tener una suerte de reconocimiento a los héroes, y espero que eso sea como que el punto de quiebre. O sea, yo veía ayer un video que hizo Marcos Cifuentes, le enviaron
muchas personas, familiares que habían fallecido durante la pandemia y no podía parar de llorar. O sea, de Claro, verdad, porque, es, porque, es- porque es- o sea, más allá de las cifras, más allá de todas estas discusiones de si nos oculta las cifras, que esto, que lo otro, que es politiquería barata, vamos, el gobierno no está ocultando ninguna cifra, simplemente está haciendo lo que puede con lo que tiene y con lo que no, humanamente puede. o sea, lo que se ha revelado es que no puede contarlos, que es más grave que eso, que tiene Claro, una incapacidad institucional. Pero como tú dices, exacto. detrás de cada número de un ser humano hay una familia. Y hay Y familias que yo han creo perdido que, y yo creo, más de y yo una creo persona. que si me hablas en términos de omisiones, creo que esa fue la principal. O sea, si bien es Yo cierto, hubo hubiera un minuto de empezado por ahí. silencio, si bien hubo un Sí. minuto de silencio, si bien hubo un reconocimiento, yo creo que eso pudo haber estado al inicio, eso pudo haber estado al final y haber sido un poco el eje del mensaje, ¿no? O ¿Sabes sea, qué pasa? siento que la gente queda, o sea, siento que en medio de toda esa discusión de si el presidente nos oculta y el gobierno defendiéndose de esta situación, que creo que es un juego en el cual Vizcarra y Cateriano tienen que salir ya, No tiene sentido. porque además es una discusión de Twitter, o sea, es una Claro. discusión con la DBA alojada en Twitter. ¿No? Mira, el problema, el problema es Y con gente como Cheput, Carla García, que están en esta situación de encontrarle todos los peros al presidente todo el tiempo. No, olvídense de ellos. O sea, que no importan. Es gente que en la vida común y concreta no importa. lo que yo sí esperaba ayer, como tú dices, es algo más parecido a lo de Monseñor. Claro, el presidente no es un sacerdote, pero sí en el sentido de decir, bueno, lo que nos ha pasado es espantoso, lo que nos ha pasado es, lo dijo al final, ¿no? Duele, sí, pero como que el discurso parecía escrito, ¿sabes qué? Por varias manos. O sea, Sí, por sí, varias, o sea, sí, pasaba de un sí. momento emotivo a en la pesca vamos a hacer no sé qué, en el ambiente. Entonces, no, o sea, tú, Es que creo, y yo creo que ahí la otra lectura es la siguiente, ¿no? Yo ayer veía redes sociales y era un poco oye, no tenemos nada que festejar, o sea, es un día de recordación, es un día de duelo, es un día de luto, es, ¿no? Por momentos el presidente engancha con eso, pero en otros momentos, cuando hace el listado de la bandería, no. no, Entonces, pues, ahí lo pierde. Entonces, cuando tú veías que ya iba enrumbando hacia una línea, como tú dices, mucho más afectiva, porque no es un día de celebración, efectivamente, porque no es una fiesta, pero sí, Augusto lo dijo ayer, más que un mensaje, necesitabas un masaje al espíritu nacional, ¿no? Y no basta con decirte, sí, vamos a salir adelante. No, 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 no. Dime de verdad. O sea, de verdad, ¿tú qué crees que va a pasar? Y claro, ahí hay que explicar, toda epidemia pasa, esta epidemia también va a pasar. No que lo sabemos. dijo, ¿ah? Lo dijo, o sea, lo Lo dijo, dice, pero con un triunfalismo que no se respalda con los 4 meses anteriores. Pero si tú dices, miren, no nos ha ido bien, esa es la verdad. Un muerto ya es una falta. No nos ha ido bien. Y estamos llegando a los 50.000 fallecidos. Esa es la verdad. Sean por COVID o sean por personas que no fueron atendidas en sus necesidades de salud por el COVID. Sea por una causa o por la otra. Nos y ha ido además mal. porque, y eso es algo que la gente está reclamando, no solamente que le digan la verdad, sino que la La gente está verdad. reclamando empatía. O sea, yo creo que mucho del problema que hay con la empresa privada en general hoy en día es un tema de empatía, de que la Claro. gente no se pone, o sea, que los procedimientos de las empresas no se ponen en el lugar del otro. Lo mismo con los Claro. procedimientos del Estado. Entonces, esa cuestión de empatía Es terrible. 101 es Claro. una cuestión que tenemos que enfatizar todos los días. Así es. Es como cuando llamas a una empresa de servicios telefónicos y te contesta un robot. Yo no sé quién les ha aconsejado eso. Es horrible. Tú te sientes completamente solo y abandonado tratando de conseguir en estos tiempos en que no puedes salir de tu casa una línea telefónica. ¿Quién les ha dicho O una tienda con departamento, esperar media hora para que con la finalmente musiquita? te halles, claro, te hallas con un ser humano y puedas finalmente hacer el contacto y hacer un reclamo como Dios manda. O sea, Así es. de verdad, o sea, de verdad, esas cosas que pueden parecer pequeñas, pero son las que finalmente te cambian la imagen frente al público. No, 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 y no solamente eso, sino que en tiempos de gran ansiedad son las que gatillan en ese momento explosiones de ansiedad.
O sea, hay un problema, ayer lo dijo el presidente, efectivamente hay un problema de salud mental en el Perú, y muy grave, en todo el mundo. De las cosas más importantes que dijo el presidente ayer. O sea, De lo yo que, sí hay dos cuestiones que reconozco el presidente mencionó por primera vez en su discurso, en un discurso presidencial, que es el tema de la salud mental y el tema de la importancia de la ciencia y la tecnología. perdón, el segundo fue. La importancia de la ciencia y de la tecnología. Ah, sí, milagro. Como digo, alguien dijo, ya eso es un avance. Claro, ningún presidente en el Perú hablaba de salud mental por un prejuicio, porque creían que se la iban a imputar a ellos los problemas, o sea, que ellos tenían un problema de salud mental. Se presumía que un problema de salud mental era una debilidad política. Por eso jamás se hablaron de los problemas de salud mental de expresidentes y exministros que hemos tenido. Nunca, cuando era público notorio que tenían problemas de salud mental. Hoy no, hoy el presidente dijo, hay un problema de salud mental que tenemos que atender. Y este modelo de salud comunitaria es bueno, es realmente bueno. Es un modelo que además está recomendado desde el informe de la Comisión de la Verdad. O sea, desde hace 18 años. Claro, pero tiene que, de nuevo, el cómo, ¿no? ¿Cómo haces para que eso llegue a todo el Perú, que sea un buen servicio, que vaya hacia abajo y que haya menos dificultad de acceso, ¿no? A mí me pasó dando clases en Ayacucho, yo preguntándole a gente joven sobre sus padres, ¿no? Y sobre sus madres, sobre todo, viudas, ¿no? Y yo le decía, tu madre se sentaría con un desconocido hombre a hablar de asuntos íntimos, afectivos, personales, en castellano, y me dijeron de ninguna manera, o sea, en su cultura no puede compartir una mujer mayor aspectos íntimos de su persona con un joven que habla castellano y no habla quechua, no, imposible. Entonces ahí me di cuenta, claro, que el acceso era muy, muy limitado. Y el acceso tiene que ser a todos. Y ese tipo de modelo solo lo puedes hacer con una salud mental comunitaria que esté metida en la base, ¿no? Pero es bien difícil. O sea, fíjate nomás el esfuerzo que básicamente para el sector abelimeño ha hecho la Sociedad Peruana de Psicoanálisis, ¿no? Tremendo, claro. ¿No? Que básicamente llamadas, consultas, porque la ansiedad de todos se nos ha disparado. Claro, más cosas nuevas, ¿no? Como el síndrome de la cabaña. Yo nunca había escuchado hablar de eso, ¿no? Había escuchado hablar de agorafobia, pero no del síndrome de la cabaña. No, claro. No, el síndrome de la cabaña, que es básicamente... Es que te da miedo salir, porque el otro aparece como un agente de contagio, ¿no? Horrible. O la infodemia. Ahora, y pasa, ¿no? O sea, hay gente que en una familia te dice, no, mejor yo, tranquilo, acá. Oye, pero tú podrías salir... No, tranquilo, yo. Y no sale nunca. Entonces nadie se da cuenta de los niveles de ansiedad que esa persona está manejando. Así que esa parte del discurso yo creo que estuvo bien. Como tú dices, son pequeñas cosas que, claro, alguien ha agregado, que parece bien, pero al mismo tiempo muchas cosas que se quedan sueltas. Por primera vez habló de minería en forma positiva. Dicen que habló del informe de la Comisión de Minería, un buen informe, hay que decirlo, ¿eh? Un informe correcto, donde hay varios académicos, varios empresarios, conozco a la mayoría, y en general el informe me parece correcto, pero sí esperaría que el ministro de Energía y Minas haga suyo el informe y comience la implementación, y que le reparta copias a los candidatos presidenciales como para... Ok, finalmente, sobre esta base, discutamos la política minera del Perú. Claro, pero habló pues de Quellaveco, de Mina Justo, Toromocho, y de Yanacocha incluso, no dijo una palabra de Tía María. Bueno, Cateriano ya canceló Tía María para todo efecto práctico. El fin de semana que fue a Arequipa a entregar todo lo que tenía que entregar, dijo claramente que Tía María no iba. O sea, Tía María no va a ir. Es lo que digo, tengo 12 meses, no tengo para una guerra. O sea, tengo para 100 batallas, pero una guerra no, chao. Pero, por ejemplo, no dijo nada del tema de los conflictos sociales. Las Bambas ha sido importante en su gobierno, o sea, no ha sido poca cosa. Eso sí es una omisión grave. Eso sí es una omisión grave.
Porque en el tema de las Bambas, todo el tema de Espinar, es un conflicto que viene de años, además, porque Exacto. todo esto comienza por las Todo entregas de... reto- Claro, es que todo esto comienza con las entregas de dinero que hizo Strata en su momento y que ahora Glencore ha heredado y que, claro, todas estas pujas por los bonos vienen por ahí. O Yo sea, les hay... entregaría, si yo fuera Glencore, les entrego los 1.000 soles de todas maneras. Todos me matan, pero de verdad. No ¿Cómo, quieren, no quieren, cómo no se quieren. forma el capitalismo? Con el Rosa individualismo, María, sí. Pero de verdad, ha se empezado la, acaba la ha comunidad. empezado la ceremonia de acción de gracias de las iglesias evangélicas, ¿no? Hay que Así, mencionar. Ujú. hay que mencionarlo de todas maneras, como siempre. Nosotros somos ecuménicos en Radio Santa Rosa, así que abiertos a todos los que quieran rezar. Y esto es una ceremonia de acción de gracias de las iglesias evangélicas. Algo más, ha dicho el presidente que van a fortalecer Indecopi, y yo no entiendo muy bien, conociendo qué es Indecopi, que es una institución rara para el Estado peruano, yo no Ujú. entiendo muy bien qué es lo que tienen que fortalecer, salvo darle más Claro, plata, pero o no sé sea, qué es lo que... darle más plata y, digamos, el único tema nuevo que tiene Indecopi por resolver y que va a comenzar a resolver el próximo año es el tema de fusiones y adquisiciones, ¿no? Lo que me hace recordar tu famosa demanda de amparo de 7 años, ¿no? En Pero, noviembre, para ser exactos, en noviembre cumplimos 7 años, luchando contra una decisión monopólica que jamás ha sido discutida en el Perú. ¡Qué horror, Dios mío! Espero que claro, la Corte Interamericana la vea algún día. pero Espero. yo creo que eso es un guiño un poco a lo que habíamos conversado hace algunos minutos, ¿no? Todas las quejas respecto del retail, todas las quejas respecto de comercio electrónico, todas las quejas con tiendas con departamento, el decir, voy a fortalecer Indecopi es un guiño a decirles, no nos estamos olvidando del tema de protección del consumidor, ¿no? Yo Claro. creo que por ahí ha ido. Ahora, sí hay algunas cosas que, por ejemplo, Andrés Calderón, que es abogado especialista en la materia, ha dicho que son un poco imprecisas, que espera que el primer cateriano diga respecto de algunas cuestiones que no han sido tan precisas en la boca del presidente respecto de esos temas de fusiones, adquisiciones y defensa del consumidor. ¿Cómo lo van a hacer? Eso se queda. Otro tema ausente, penales. Y a mí sí No, eso me ha parecido bien grave. Penales tiene más de 200 muertos. Un botín con 9 fallecidos por bala. Más de 15 o 20, creo que ya, agentes penitenciarios muertos. y probablemente hay inmunidad de rebaño también. Ahí sí, yo estoy convencida. En algunos penales inmunidad de rebaño porque no hay forma con el nivel de hacinamiento. Con una sentencia del Tribunal Constitucional que le impone al Ejecutivo obligaciones, y obligaciones que tiene que comenzar a cumplir ya, con, con la Iglesia Católica, como te decía hace un rato, pidiendo por esto, con mucha gente interesada, como Marisol Perestello, Luis Pérez Guadalupe, diciendo esto es grave, acá la gente va a morir. Yo creo que a futuro, porque se ha advertido que algunos gobiernos serán llevados a la Corte Interamericana por dejar morir a la gente de esta manera. Ni una palabra, pero ni siquiera de disculpa. Y con un programa donde el Congreso y el Legislativo se peloteaban, ¿no es cierto? No, eso es quizás de las cosas más atroces de la pandemia, ¿no? O sea, a veces uno dice que la forma en cómo uno trata a sus presos es un indicador de cómo, de cuál es tu calidad humana, ¿no? Claro. ¿No? Y lo que ha pasado con los presos es sin duda una cuestión que para muchos es absolutamente impopular, Absolutamente. pero creo que es Pero como tú necesario, dices, fue necesario mencionarlo. Claro, esa es una discusión de Twitter, pues que ser popular en el Twitter no quiere decir que no tengas que hacerlo. Es como, Twitter es popular pegarle físicamente, ¿no? Hacerlos ranear a los chicos que los encuentran violando el toque de queda. Sí, pero eso no es pues la ley, eso no es el Estado de Derecho, eso no es humano. Entonces, ahí sí, esa omisión, yo no creo que haya sido una omisión de un simple olvido, ¿ah? Creo que el presidente sabe que ahí tiene una deuda y que tiene que buscar un camino para saldarla. Porque Sí. esa es una deuda muy, muy, muy grave y que no hay vuelta No, atrás. y como tú dices, esto puede acabar en una demanda conjunta de varias organizaciones no gubernamentales ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿no? Claro. Y esto nos va a costar millones. O sea, porque claro, más allá de que la Corte Interamericana no juzgue responsabilidades penales individuales, pero Así es. sí va a tener todo un tramo de indemnización fortísimo para ¿Ah? todas esas familias por exposición Porque, al peligro. claro,
Y porque además no es que el gobierno no haya sido advertido, o sea, las advertencias vinieron sistemáticas, reiteradas. El presidente en una conferencia de prensa acusa a todos los que les pedían por los presos de querer liberar terroristas y narcotraficantes y violadores. El Poder Legislativo se niega a legislar sobre la materia, le da facultades delegadas, aprueban una norma y no la ejecutan de una manera efectiva. Entonces, todo mal. Pero de eso ni una palabra, pero ni siquiera para decir nos ha ido muy bien, ¿no? Con el programa de despenalización, no, ni siquiera para nada. Y No, eso nada. Y nada. hay que decirlo, el programa de despenalización sí sirvió, parcialmente, pero sí ha tenido un cierto efecto. Claro, Sí ha tenido un cierto efecto. pero si tú sacas, No el que, claro, pero si claro, tú sacas no el que 3.000 quisiera. presos, 3.000 presos de 100.000 en cárceles que solo pueden recibir 40.000, es una lágrima, pues como tú dices, no es lo que estás esperando, ¿no? Pero en fin, sobre todo porque tienes un 30% que están en prisión preventiva, que eso es lo más grave de todo. Bueno, luego también hay que decir que han habido algunas ofertas ya para algunos grupos, ¿no es cierto? Para los universitarios, por ejemplo, una beca de 1 año para que no abandones, ¿no? Contra la deserción. Que eso es una oferta que tiene un doble sentido. O sea, es no desertes, pero al mismo tiempo es amparar a las universidades para que no dejen a sus profesores en el desamparo. Sobre Eso todo sus también. profesores por horas. Disclaimer, aquí tenemos creo que los dos conflictos de interés. Claro, felizmente yo tengo poquitas horas, tú creo que tienes más que yo, pero digamos, la Universidad Católica se puede defender, su caída de matrícula se va a dar, pero no tanto como otras universidades privadas que sí se vienen Y realmente las abajo. públicas, y las públicas. Te lo explicaba el Públicas, ministro, te lo ha explicado creo que el ministro Benavides la semana pasada, ¿no? Y claro, el otro tema que va a venir amarrado es el tema de créditos, que como dijo el ministro, tienen que hacerse con mucho cuidado, considerando que en Chile eso generó un problema social atroz. claro, es lo que digo, ¿No? no queremos... Entonces, por eso es que creo que el presidente enfatizó más en la beca que en el crédito, justamente Claro, porque ha olfateado claro, claramente que ese es un tema muy nosotros delicado. en el Perú no tenemos cultura de crédito, hay poco crédito educativo, porque no tenemos esa cultura. Queremos beca, queremos que sea gratis, entonces después no lo quieren Pero, pagar. pero sí es cierto que hay universidades que la tienen, ¿no? O sea, la Católica ha tenido durante muchos años crédito educativo. Yo pagué mi maestría al crédito Claro, pero normalmente es para gente ya profesional, con un posgrado donde pides más cuotas, sí, pero en general el crédito educativo no es popular, no es una herramienta popular como si no fue en Chile y terminó como terminó. Ahora, en el tema de los niños huérfanos, me pareció tal vez un poquito demagógico porque la mayoría de los fallecidos por COVID son personas mayores que más bien tienen nietos, pero no tienen hijos de chiquitos, ¿no? Tienen que ser niños menores de 18 años. Sí los hay, porque también ha muerto gente de 50 años, pero en general el grupo más fuerte de fallecidos está encima de los 70 años. Entonces, no sé cuáles sean las cifras, pero por ejemplo, eso faltó, decirnos cuántos calculan que son. O sea, ¿son 50.000, son 5.000, son 500 niños? ¿De qué Y eso es estamos hablando? importante, y eso es importante para saber cómo va a ser también nuevamente el tema de las entregas, a cómo se va a hacer. O sea, finalmente, claro, no es una cantidad tan alta, son 200 soles, pero 200 soles pueden ser la diferencia para una familia. O Claro, sea, no, y no le solo eso, garantiza con eso la alimentación de un niño tranquilamente. claro, y De un imagínate mes. que quedan 3 niños huérfanos, entran 600 soles, con 600 soles tú paras la olla, por lo menos les paras la olla a los 3 niños. Entonces, no te digo que sea una, como tú dices, una gran cantidad, pero es una ayuda significativa. Entonces, sí creo que ahí el presidente le faltó detalle. Esperemos el detalle cuando venga la ministra y nos diga, bueno, ¿cuántos son? ¿De cuánta gente estamos hablando? ¿No? Y luego, en seguridad y orden, un tema que creo que nos preocupa a los dos, que es grato de escuchar para el público, pero a mí me preocupa, este patrullaje militar. Sí, a mí también. A mí también. A mí fue una de las cosas que me hizo más ruido el mensaje. O sea, yo puedo entender que a la mayoría de la gente le guste tener un cachaco en la puerta cuidándole la casa. De acuerdo. Claro. Pero no es una política de seguridad ciudadana sostenible.
por distintos motivos. Motivos históricos, para comenzar, ¿no? Este es un país que tiene 70.000 muertos del periodo de violencia, donde la mayoría fueron provocados por Sendero, pero un porcentaje más o menos de 30% fueron provocados por fuerzas armadas y policiales en incumplimiento riguroso de su deber, para ponerlo en los términos más elegantes posibles. O sea, en un país que ha tenido esa secuela de muertos, desaparecidos, torturados, decir una cosa como esa es una salvajada. A mí, como tú me dices, me hizo ruido porque dije, de nuevo, la militarización de la función policial. Y si por algo se había luchado desde el 2000 hacia acá, era para desmilitarizar la función policial. O sea, yo entiendo que el ministro que viene de la FAP finalmente tiene, bueno, en fin, un perfil interesante para Pedro Cateriano, de total confianza y de capacidad de organización, sobre todo, que es lo que necesita. Pero ya este patrullaje conjunto hasta diciembre para garantizar y además consecuencia. Y es bien sintomático que cada uno de ellos tenga un chochera militar, ¿no? O sea, Vizcarra con Martos y Cateriano con el ministro del Interior. O sea, digamos que hay algo que hace ruido ahí. Hay algo que hace ruido, así es. Bueno, nos tenemos que ir despidiendo. Abel, me salió un dedito que me hacía así, me imagino que significa que nos tenemos que ir despidiendo. Son las 9:25 ya, no sé si tenemos alguna pregunta del público. Pedía al público que analicen el discurso, pero lo han hecho de Monseñor Carlos Castillo. Solamente mencionar una cosa final, ¿no? El señor Chávarri y el señor Tomás Aladino Gálvez diciendo mentira y media en Twitter cuando el presidente se cuidó mucho de no hacer referencia directa a sus casos, ¿no? Eso sí también hay que mencionar. Sí, qué mentirosos, ¿no? Porque realmente, como tú dices, como dice la gente, qué mentiroso, la verdad. Yo leí y dije, pues el presidente no ha dicho eso. ¿En qué momento se ha referido al señor Chávarri? Se ha referido a la Junta Nacional de Justicia, que está haciendo bien su trabajo, obviamente. Claro, además él hizo el disclaimer. Yo no me voy a referir a ningún caso en particular porque esto es facultad de otro organismo constitucional. Así de pulcro. Así es. O sea, más claro no pudo ser, ¿no? Pero en fin. Bueno, José Alejandro, ya nos veremos pronto, algún día espero, no sé cuándo, pero algún día, como el mensaje de incertidumbre, algún día nos volveremos a ver y nos vamos despidiendo, Abel. Así es, Rosa María, nos vamos hasta mañana y con otro programa ya. Y prácticamente hoy día se cerraba antes las fiestas patrias, 28 y 29. Antes, ahora todo ha cambiado, hoy día es día laborable. Día laborable. Y para mí también, Abel, mañana me tendrás ya desde Lima. Hoy día despido el sol chosicano, que para los que están buscando el sol, de verdad, vengan, ¿ah? Estamos a, 50 minutos del centro de Lima y acá hace un sol espectacular que pasa en nuestra contradictoria capital. Puedes tener más de un clima a la vez, porque no he salido de la provincia de Lima, estoy dentro de la provincia de Lima y sin embargo tengo un sol de esos ricos, secos que hay acá, muy cerca de Lima, apenas empezando la cordillera de los Andes. Así que para todos los que estén buscando secarse los pulmones, recomendado 100%. Para no estar tan abrigados como José Alejandro, que ahorita está, pero saliendo del frío intenso que está ya mudado, pero congelado. Muy bien, gracias José Alejandro por estar ahí. Gracias Rosa María, gracias Abel. Nos vemos, hasta mañana. Cuídate mucho, Rosa María, nos vemos, hasta mañana. Chao, chao. Hasta mañana. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.